Cada lunes después de las 9:30 de la mañana en Como lo oyes, la economía tiene nombre. Buenos días, estamos aquí como cada lunes en Economía Tiene Nombre con nuestro anfitrión de la casa, Fran Rafael Quesada Espinosa, que hoy va a desarrollar un tema ya anunciado en programas anteriores y que por supuesto es de lo más controvertido que nos ha tocado en los últimos tiempos. La tarea ordenamiento, 4 años después de haberse aprobado en enero pasado, que comenzó ya a regir en Cuba. ¿Qué balance podemos hacer de una tarea que desde el imaginario popular, pues algunos la catalogan incluso de desastre? ¿Cómo la cataloga Fran? Si está de acuerdo con esa categorización o la suya, ¿cuál es? Buenos días, Elsa. Como siempre, cada tema, bueno, la economía tiene esos detalles, ¿no? Es un tema bien complejo, pero al menos en mi criterio muy personal. O sea, De especialista. No, o sea, Sí, especialista económico, porque no. la tarea de ordenamiento es un proceso sobre todo económico. Y que no se puede mirar solamente desde una arista, ¿no? Ajá, no se le puede mirar solamente, a veces la economía tiene estas cosas, ¿no? Que lo que es bueno para la economía es malo para las personas y llegar a un consenso, por decirlo de alguna manera, entre todas las partes siempre es muy difícil, ¿no? Las políticas públicas, cuando se acomete un grupo de políticas públicas con una, puede favorecer un grupo de personas, pero entonces puede perjudicar a otro grupo de personas. Y así pasa con la economía. Entonces vamos a enfocarlo Entonces, así. El tarea de ordenamiento ha sido, porque bueno, está todavía su proceso, ha sido favorable para la economía cubana, a pesar de esa imagen popular que tiene adversa. Se ganó en medición. O sea, para tomar decisiones en un país, para tomar decisiones desde la administración pública, desde el sistema empresarial, necesitas medir bien la economía. Es fundamental. Si no, cometes errores. Si no, las decisiones te pueden estar dando determinadas señales del panorama económico y puedes estar adoptando precisamente la señal peor a partir de un dato que está emanando de esa medición. Por ejemplo, la tarea de ordenamiento vino a resolver un problema fundamental. Trató de, en el espíritu de la tarea de ordenamiento estaba eliminar la dualidad cambiaria. O sea, habían dos tipos de cambio en la economía, que siguen habiendo más tipos de cambio en la economía, Sí. pero habían dos tipos de cambio en la economía que, como pudieron ver, con todo lo que ha acontecido, independientemente de que ha habido un grupo de cuestiones y de cosas alrededor de ella también que han conspirado con el feliz término y feliz cauce. ¿Qué sucede? En una economía tú no puedes tener dos tipos de cambio tan distantes. Estamos hablando de que un peso cubano en la economía cubana durante 30 años era equivalente a $1 estadounidense. Una moneda excesivamente sobrevaluada. Eso no puede. Una economía no lo soporta. Además, nuestra economía no soporta que el peso sea igual a $1. Claro. ¿Por qué? Porque eso encarece realmente, provoca el efecto contrario a lo que se persigue en cualquier economía, que es propiciar que haya exportaciones y penalizar las importaciones. Esto generaba una distorsión tal que lo que se favorecían eran las importaciones y se penalizaban las exportaciones. Además, empresas que aparentemente tenían una utilidad bien grande a partir de determinadas materias primas que se importaban, pues nada, eran premiadas y sus trabajadores inclusive eran premiados con salarios altos y al final lo que estaban es sacando el poco dólar que entraba en el país para fuera de las fronteras nacionales. Entonces, eso es realmente que la tarea de ordenamiento viene a intentar solucionar el problema. Viene a intentar solucionar el problema e inclusive unificó los tipos de cambio en 24 como conocemos. Y se eliminó el CUC. Se eliminó el CUC a partir de que se buscó un único tipo de cambio para la economía. Como ustedes han podido observar en los últimos tiempos, ese tipo de cambio se ha empezado a alejar uno del otro. Sí. Al punto de que, por ejemplo, hay un segmento de la economía que está a 120 pesos.
Pero hay otros segmentos que sí a 24 pesos. Sí. Y en el mercado informal está a más de 300 pesos el dólar. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, el anterior ordenamiento, por lo que yo le entiendo, vino a complicar más el cambio, la situación cambiaria. De dos monedas, entonces ahora tenemos varias. Sí, a ver. Y eso no es una distorsión de la Es propia una tarea. distorsión, pero bueno, teníamos varios tipos de cambios en aquel entorno Sí. también, ¿no? Y bien distantes uno del otro, inclusive se crearon empresas y sistemas empresariales y grupos empresariales en un escenario con un tipo de cambio de uno por uno. ¿Qué viene a suceder ahora? Vamos a mirar el de 120, que es por el que se rige nuestro sector exportador y Sí. demás. Ese de 120, cuando tú lo comparas con el tipo de cambio informal, es aproximadamente 3 veces. O sea, 3 veces. La diferencia en que hay entre el tipo de cambio para el sistema empresarial con respecto al tipo de cambio que existe en el mercado informal. Informal. En Ahí están aquel los entonces privados. estábamos hablando de 24 veces. O sea, de 3 veces a 24 veces son 8 veces más. O sea, en aquel entonces, imaginemos que cuando se exportaba $1 en azúcar a los estados financieros de ese sistema empresarial, entraba $1 cubano. Ujú. Cuando ya le pagabas 3 pesos a una persona de salario, ya esa empresa estaba en pérdida. Ahora, llevando al contexto actual, cuando esa empresa exporta $1, recibe 120 pesos. Cuando recibe 120 pesos, bueno, ya tiene un margen de costos y gastos hasta 120 para ser o no efectiva esa empresa como tal. ¿Ves? Porque toda empresa para que funcione tiene que recibir determinada utilidad. Hay otros sectores que tienen 24 inclusive. Exacto. Y sigue la distorsión. Entonces, Y bueno, sigue la distorsión. de todas maneras, al anterior ordenamiento vamos a dedicarle 2 o 3 secciones, porque el anterior ordenamiento es muy amplia. Pero le voy a dejar sobre la mesa ahora, antes de la pausa, una pregunta que me la debe responder concreta. El anterior ordenamiento, en su momento, recordemos que aumentó considerablemente los salarios de las personas. Aquellos salarios, recuerdo la mesa redonda, que hicieron soñar a mucha gente. O sea, salarios que de pronto eran de 300 pesos, se multiplicaron y eran hasta de 4,000 y 5,000 pesos. Y aquello pareció un gran salario. Incluso se habló de una canasta familiar que daba para la canasta. Pues, aquellos traumas. 4 años después, ese salario se evapora en las manos de la gente. Y eso es hija del anterior ordenamiento. Aún así, usted sigue pensando que fue bien aplicado el anterior ordenamiento en el contexto apropiado, porque los salarios ahora nos respaldan menos que antes, que ganábamos menos. Esa es la pregunta para después de la pausa. Entonces, Frank, ¿por qué los salarios que parecieron tan altos cuando comenzó el anterior ordenamiento hoy prácticamente no nos sirven de nada? El contexto, a ver, no es que es el momento más feliz cuando se aplicó la tarea ordenamiento. Sí digo que era necesario, lo es. Es parecido como al dólar que toda usted economía. dijo. Si o uno lo aplicas mira, ahora o si no uno lo mira aplicas. Vietnam, si uno mira todos los países que han hecho reformas, lo primero que han tratado de hacer es organizar su sistema monetario y su política monetaria, cambiaria y fiscal y de precios. Si no, no puedes avanzar en ese sentido. ¿Qué pasa? En ese contexto, que no era el más feliz, una COVID, veníamos de escasez mundial, de escasez de materias primas a nivel mundial, todos los problemas en los puertos, etcétera, etcétera, todo conspiró a que realmente si tú tratas de sembrar una postura de lechuga en medio del desierto de Sahara, bueno, no se va a dar. Claro. Entonces, en las ciencias económicas tiene ese aderezo, ¿no? Que tiene que aplicarse en el mejor contexto para tratar de lograr el resultado más feliz. Bueno, de hecho, tampoco lo hubiéramos aplicado porque el contexto ha sido más desfavorable cada año. Cada año, ¿no? Y ha venido complicándose. Ahora, el salario. Que el salario, que en ese contexto, una de las políticas fue una reforma prácticamente que hubo del sistema de pensiones y de los salarios. En un primer momento se vivió esa panacea de que se incrementó el salario,
Pero si ese incremento de salario, ese incremento en la masa monetaria no trae como respaldo un incremento en la productividad, pues rápidamente se reacomoda el sistema y se disparan los precios en el mercado informal. Después esto tiene sus repercusiones en todo lo que tiene que ver en los costos del sistema empresarial y después aparecen nuevos precios. Que yo recuerdo por completo el salario real de las personas como tal. Ahora, antes de la tarea de ordenamiento tampoco era que se compraban tantas cosas con 300, 400 pesos. Sí, pero vivíamos con menos tensiones, no, había incluso menos hambre. Y había menos apagones, y había menos problemas eléctricos. Usted podía comprar con su salario para subsistir, ¿no? Eso sí era innegable. Veníamos esa panacea de que usted habla, hasta donde yo recuerdo, duró semanas. O sea, porque las semanas se dispararon los precios. En economía, cuando tú incrementas la masa monetaria, ya sea vías incremento salarial, por eso es que lo que a veces sucede con el incremento salarial es que es muy bueno para un grupo de personas cuando se lo incrementas a un grupo de personas, pero es muy malo para todo el resto, porque cuando viene el proceso inflacionario viene para todo el mundo, no viene para ese grupo de personas solamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un contexto, cuando tú incrementas la masa monetaria, eso es ley en la economía, en las ciencias económicas, hay un retardo estadístico en el que se impacta el nivel de precio. Con políticas públicas muchas veces se trata de mitigar, alejar ese impacto o tratar de resolverlo en el camino, pero en el caso cubano eso está medido, casi siempre son 7, 8 meses, en dependencia de la magnitud con la que tú incrementas la masa monetaria, eso es más rápido o más lento ese impacto en el nivel de precio. Y todo apuntó a un incremento de la masa monetaria, por eso era que acotaba en un primer momento con índices los precios que se iban a poner, y fue lo que más trabajo dio en el contexto de la tarea de ordenamiento y demás. Pero imagínense usted, cuando tú incrementas las pensiones, incrementas, dinero en circulación. Cuando incrementas los salarios, también. O sea, cuando todo apuntó en el mismo sentido. Cuando tú tienes una unificación de tipos de cambio, o sea, que los costos tú antes los formabas a uno por uno, que era ficticio, pero a uno por uno lo formabas. ¿Qué pasaba? Que eso estaba siendo subsidiado implícitamente. En algún momento salía dinero del presupuesto para rescatar ese tipo de empresas, porque esos costos uno por uno, eso no existe. Ahora, ese uno por uno, después que tú formabas ese costo, de repente, si tú pasas de 1 por 1 a 24 por 1, todo aquel que tenía componentes importados y multiplicárselo por 24, rápidamente eso tuvo un impacto en el nivel de precio. Entonces todo apuntó, se sabía que iban a subir los precios. Pero no tanto. Claro, eso no se puede. Los economistas no calcularon. Eso no se puede calcular. Y además, recuerden que el panorama, había mucha esperanza con todo lo que había acontecido, con todo lo que venía con respecto a que ya Estados Unidos estaba ya con todo el dilema de toda su política extraterritorial. Nos habían renegociado la deuda externa, que se detuvo el pago, por eso es muy difícil acceder a la solicitud de crédito en el mercado internacional. O sea, pero el contexto ayudó poco. Ahora, ¿qué se necesita? Medir bien la economía para tomar buenas decisiones, se necesita. Ya. Y la tarea de ordenamiento en ese sentido ayudó. En ese sentido ayudó un poco. Bueno, entonces yo lo voy a dejar con esa última reflexión y vamos a dejar el programa aquí porque el tiempo nos está indicando que terminamos. Y la tarea para la semana que viene, tareas de la tarea de ordenamiento, es buscar otros elementos que ayuden a las personas a sopesar que ciertamente esa tarea no fue tan desastrosa como el imaginario popular lo piensa y que le echa absolutamente todas las culpas de los problemas económicos que hoy tenemos, macroeconómicos y también microeconómicos a nivel cotidiano en la casa. ¿Está bien? Está bien la tarea. Entonces, con esa invitación, pues también le estamos diciendo a usted que nos sintonice el próximo lunes, más o menos después de las 9:30 de la mañana, en que estaremos otra vez poniéndole nombre a la economía. Buenos días.